Seguimos el ciclo de conferencias de la Semana Fotográfica Centroamericana y del Caribe 2024 con Costa Rica. Mauro Quiroz nos presenta su conferencia Reportaje Fotográfico. Gracias a los siguientes patrocinadores. Gracias por acompañarnos. En septiembre de 2025 nos volveremos a encontrar. Puedes encontrar a la Semana Fotográfica en Instagram. Bueno, buenas noches a todos los compañeros, tanto de los países centroamericanos, República Dominicana, Panamá y los que estamos acá en Costa Rica. Ya hoy es la última, la sexta de las actividades de esta semana. Ha sido una semana sumamente provechosa con un material, charlas bastante variadas, bastante diferentes, como dicen, para todos los gustos. Y entonces creo que conociendo a los dos expositores de hoy, no va a ser la excepción el día de hoy. Entonces los dejo con Henry para que nos presente al primero de nuestros expositores del día. Henry, tiene el micrófono cerrado. Henry está con el micrófono cerrado. Sí, perdona, es que vos me habías pasado la presentación de Seque. Sí, no te pasa Vos nada. tenés la de... Qué traidor soy. Entonces, ya que estaba aquí, voy a leer yo la de Mauro. Bueno, ahí. Mauro es un costarricense de 37 años, oriundo de Guanacaste, fotógrafo autodidacta, arquitecto y actor desde edades muy tempranas. Eh, Fue una contemplación que le obsesionó la fotografía. Es fotógrafo documentalista, conceptual y callejero, profesor de fotografía a nivel de las universitario y particular, imparte charlas en instituciones y organizaciones afines de la fotografía y la Universidad de Costa Rica organiza e imparte talleres de fotografía documental y arquitectura y conceptual, diseñador y editor de varias publicaciones editoriales sobre fotografía de calle en Costa Rica en los últimos 10 años. Su trabajo ha sido publicado en varios libros y revistas importantes de fotografía, de paisaje social, natural, gastronomía, arquitectura en Costa Rica. En los últimos años ha abierto varias exposiciones individuales en espacios culturales, galerías y galerías de la ciudad de San José. Curioso y autogestionando. Muy bien, Mauro. Pues entonces empezamos con esta primera charla. Muy bien. ¿Me escuchan bien por ahí? Eso es lo primero que me gustaría preguntarles, a ver si no va a haber problema. Fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias. Claro, Mauro. Eso, Sergio, mucho gusto. Bueno, Abrazo, igual. yo estoy realmente como conmovido porque casi no se tienen estas oportunidades. Cuesta mucho gestionarlas a nivel local y ahora imagínense algo de manera, ¿verdad?, que nos convoque a todas y a todas ya fuera de las fronteras. Creo que es muy provechoso. También quiero agradecer a la organización porque considero que conocer el trabajo de los y las colegas a nivel regional me permite muchísimo ver cuál es el estatus, ¿verdad?, que tenemos como región, y eso me ha dejado muy contento. Yo también opino que deberíamos seguir haciendo estas cosas, así que muy agradecido con la organización. Luego, como decía Elías en la presentación, todo lo que verán a continuación es meramente hecho con el propósito de conocerme un poco más a mí, porque vamos a hablar de un material que he conservado por hace más de 15 años, que no ha salido a la luz. Es un material que me permite personalmente entender mejor a una región específica del país, su cultura, sus tradiciones. Y pues nada, creo que estoy realmente muy emocionado por esto, por primera vez compartir un material de este tipo. Yo considero que los fotógrafos y las fotógrafas le debemos mucho a la historia.
¿verdad? Estamos llamados y llamadas a aportar desde nuestros intereses, sea cual sea, ¿verdad? El presente para conservarlo de forma responsable, y eso amerita mucho estar presente, ¿verdad? Tener motivaciones que tengan que ver mucho más con uno que de lo que uno cree. Yo fui, bueno, soy una persona que vivió la mitad de su vida, tengo apenas 37 años, pero la mitad de la vida, la primera mitad la viví en este lugar, ¿verdad? Del que les voy a hablar y de sus códigos. Entonces, este es lo que yo considero el proyecto que probablemente pueda aportar un poco más hasta el momento de información en un futuro cercano y lejano. Ese es uno de mis propósitos, ¿verdad? Muy bien, yo les voy a conversar sobre una región específica de una provincia ubicada al norte de Costa Rica, en la frontera específicamente con el país hermano de Nicaragua, que se llama Guanacaste. Guanacaste tiene un peso muy, muy grande, siento que más del que debería, en la consolidación de los factores folclóricos y tradicionales del país, ¿verdad? Asociamos muchísimo a esta región en Costa Rica con muchos aspectos como gastronomía, música, tradición oral, etcétera, pero hay mucho más allá adentro, ¿verdad? Entonces, me gustaba mucho empezar con una imagen histórica como esta, que se remonta aproximadamente a 1925, una imagen de archivo, ya les voy a contar un poco la historia, en la que se puede ver a simple vista códigos muy específicos de esta región, como su relación con las comunidades indígenas que habitan todavía el territorio, ¿verdad? Específicamente en los cantones dentro de la provincia como Nicoya y Santa Cruz. Y de ahí para mí que la combinación, ese antecedente tan importante, incluso antes, me ha llamado muchísimo la atención, me ha podido hacer entender por qué mis tíos utilizaban ciertas palabras y ciertas técnicas, igual mi madre, ¿verdad?, en edades tempranas. Así que les voy a hablar del cantón de Santa Cruz de Guanacaste específicamente, que a partir del año de 1974 tiene una declaratoria de ciudad folclórica de Costa Rica. Esto puede sonar un poco, no sé, como una nominación más del Poder Ejecutivo en ese momento, pero sin embargo, a partir de este acontecimiento, en los años 70 del siglo anterior, la ciudad de Santa Cruz se ha consolidado y sus distritos como una ciudad muy importante, tanto desde adentro como hacia la proyección cultural en el exterior, tanto así que se guardan con mucho celo ciertas tradiciones y formas de hacer las cosas, desde hablar, cocinar y demás, ¿no? Yo quiero comentarles también que he decidido compartirles este trabajo a partir de un acontecimiento que bueno, que yo creía que eso solo pasaba en las películas, ¿verdad? Por eso tenemos esta diapositiva acá. Comenzaba yo a trabajar este proyecto aproximadamente en el 2014, 2013, y ya de manera muy formal y profesional tuve un encuentro cercano, prácticamente involuntario, con esta persona que ustedes ven en pantalla, a la que yo quisiera rendirle tributo el día de hoy. Es una persona encargada desde la educación, desde formal y desde la educación informal, de promover muchos de los valores que hoy las personas de Santa Cruz y sus alrededores promueven y de lo que se sienten muy orgullosos. Don Luis Fernando Briceño me convocó sin conocerme, siendo un, un hombre joven, me decía, muy interesado por las tradiciones del pueblo. Me convocó un día a su casa a tomar un café y me dijo que me tenía una sorpresa. Yo acudo al llamado, ¿verdad? Incrédulo y también un poco curioso. Y lo que este señor, justamente 2 años antes de morir, estaba haciendo
fue heredándome una carpeta digital con aproximadamente 25.000 imágenes históricas del Cantón de Santa Cruz. Les estoy hablando que el Cantón de Santa Cruz, a nivel histórico-cultural, esta efervescencia que les quisiera compartir hoy a partir de fotos que, como les decía, nunca han visto la luz, tiene más de 120 años de historia de estar haciendo lo mismo año con año, ¿verdad? Hoy van a ver un poquito de eso. Entonces decidí, como una apuesta tal vez un poquitito más completa y compleja, poder compartir el material que yo he elaborado por más de 15 años con fotografías y textos y música, alternándolo con algunos de los principales materiales más destacables que creo que a ustedes les podrían interesar. Entonces, a don Luis Fernando, donde quiera que esté, le quiero agradecer ese gesto. Yo no sabía que me estaban entregando algo tan importante, ¿verdad? Pero hoy lo guardo con muchísimo cariño y se los quiero compartir. Entonces, al profe Luis Fernando Briceño y a todo su equipo de personas que promueven la cultura y los valores como una razón de vivir, como una razón de preservar el presente para las futuras generaciones, le dedicamos entonces esta ponencia. Hay algo importante partiendo de, en Costa Rica se estigmatiza mucho al guanacasteco a nivel de relacionarlo con los pueblos autóctonos o los pueblos que habitaron el territorio, que habitan el territorio hasta el día de hoy. Hablo de comunidades indígenas chorotegas, principalmente en los cantones de Santa Cruz y Nicoya, y estudiando un poco, preguntando a señores mayores, señoras mayores en el pueblo, me he podido dar cuenta que ese rasgo físico que ustedes pueden ver, ese tono que nos identifica mucho en Centroamérica, no solo viene, ¿verdad?, de la tradición de los pueblos autóctonos, ¿verdad?, sino también viene de la combinación y de la mezcla, el crisol que llamamos, una palabra hermosa, con otras culturas y con otras personas de otros lugares del mundo. Por ejemplo, Santa Cruz tiene una población de personas chinas muy grande, muy grande, al igual que otros cantones en Costa Rica, pero están muy asentadas. Son 4 generaciones de personas de China que habitan ya el cantón. Estoy hablando más de 150 años. Y además de todo el tema de la migración, ya sea por esclavitud o por otras fuentes de trabajo de las personas negras, ya sea de Jamaica principalmente, o también africanos que estaban en constante tránsito, ¿verdad? La historia no ha cambiado mucho. Santa Cruz y Guanacaste siguen siendo un lugar de tránsito, ya sea por su cercanía con la frontera o más bien por tener dentro de su territorio la frontera con Nicaragua, pero es importante para mí que se entienda, ¿verdad?, de entrada, que lo que veremos a continuación tiene un poquito de todo, ¿verdad? Que admitamos un poco en la región todas las influencias maravillosas que tenemos y aceptarlas como tal y poder, ¿por qué no identificarlas? Desde la tradición oral, el uso de la palabra, hasta lo que comemos, ¿verdad? Que eso me parece muy importante. Entonces, Santa Cruz se ve así desde hace 100 años, ¿verdad? Es un cantón, es un pueblo que está entre la montaña y la playa, ¿verdad? Tiene de todo. Prácticamente cuenta con el segundo aeropuerto internacional de Costa Rica, está en Guanacaste, y esto tiene mucho que ver por el tema del turismo. Es una de las provincias, ¿por qué no decirlo?, que tiene ese componente dentro de esta masa cultural que vemos, y han sabido convivir, ¿verdad? Han sabido, en Guanacaste hay ciudades turísticas como por ejemplo Tamarindo, las playas de Tamarindo, o las playas del Coco, en un cantón más al norte, pero eso todavía no ha permeado, no ha influenciado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les decía, es una cultura, una forma de vivir muy cerrada, que digo cerrada en el término de que no es que nadie puede acceder, sino más bien
de que guarda con mucho celo sus códigos y sus tradiciones, ¿verdad? De eso depende también o dependió la declaratoria de Ciudad Folclórica de Costa Rica, que es la única que lo tiene en 1974. A mí me interesa mucho de entrada con estas postales que me donó y me heredó don Luis Fernando, que podamos determinar, por ejemplo, la importancia de la relación con los animales, la relación con el medio ambiente, ¿verdad? La tradición popular, la concurrencia, la multitudinaria concurrencia, ¿verdad? Cosa que pasa maravillosamente en otros lugares también de Centroamérica que he tenido la oportunidad de visitar en ocasiones específicas, ¿verdad? Así que me interesa mucho que hoy tengamos la oportunidad de conocer más al detalle algunas de estas relaciones consolidadas en la historia y que todavía se siguen preservando. Acá vemos la razón del nombre de la provincia, ¿verdad? Es el nombre de un árbol que normalmente se encuentra entre México y Brasil. Es un árbol gigantesco que hoy en día es un símbolo, uno de los primeros símbolos patrios en Costa Rica. Es un árbol que curiosamente no lo sabemos en Costa Rica identificar muy bien, lo confundimos con otros, pero que quisiera ponerles esta foto también del archivo de don Luis Fernando, en el que podemos ver un guanacastón de aproximadamente 80 años de edad, que es muy representativo de la provincia, y también de una región en el sur de Rivas, en Nicaragua, que también se llama el guanacaste, ¿verdad? Es un árbol de sabana, es un árbol de tierra plana que se desarrolla, como lo pueden ver, a sus anchas y dentro del paisaje social y cultural podemos asociar fácilmente con un espacio de remanso para el ganado, ¿verdad? Entonces, para ir introduciendo el tema, Guanacaste es la provincia en la que por decisiones políticas en algún momento, no preciso la fecha, como una manera de ofrecer nuevas formas, ¿verdad?, de desarrollo económico y oportunidades para los habitantes, se introduce la ganadería de leche y de carne. Para que tengan una idea, esta provincia, así de pequeñita que es, al norte, tiene la particularidad de que su temperatura promedio en el año son de 27 a 40 grados. Es un lugar bastante caliente, al que entonces, viendo nosotros lo que se conoce, por lo menos a partir de la fotografía de Costa Rica, no es tan coincidente, ¿verdad? Hablamos más de una Costa Rica verde, siempre verde, boscosa y frondosa. Eso lo tenemos dentro del mismo Guanacaste, ¿verdad? Pero la parte de la que yo les voy a hablar, la parte costera, es un cantón con las temperaturas probablemente más altas, con características tan particulares a nivel geográfico y científico, por ejemplo, con los vientos más rápidos del país, ¿verdad? Registramos en el Cantón de la Cruz, ya en la frontera con Nicaragua, vientos hasta de 120, ¿verdad? Y más, que dan una característica al paisaje, ¿verdad? De llanura que desemboca directamente en el mar. Entonces, para que se hagan una idea, este lugar es un lugar que comprime muchas cosas, volcanes, ¿verdad? Tenemos una sierra volcánica en la provincia que tiene más de 10 volcanes, más de la mitad de ellos activos, y al mismo tiempo el mar a menos de 40 kilómetros y en medio de eso una sabana súper extendida, con absolutamente más de 120 playas, ¿verdad? De exquisita calidad, que son las que en gran medida atraen a los turistas hoy en día, ¿verdad? Entonces, este es el nombre científico de este árbol, por si lo quieren buscar. Es un árbol que probablemente todos y todas acá hayamos podido ver, reconocer, y se llama Guanacaste específicamente porque del náhuatl, lo que nosotros entendemos, la traducción directa sería árbol de orejas, que es el fruto literalmente de este árbol, tiene forma de oreja, ¿verdad? Y yo crecí, por ejemplo, una curiosidad para que ustedes entiendan un poco más,
yo aprendí a contar en la escuela con semillas del árbol de Guanacaste y acompañaba a mi mamá y a mi abuela a lavar al río la ropa, ¿verdad? Y el jabón que usaban era de la baba del fruto del árbol de Guanacaste, ¿verdad? Es un árbol que, como se dicta mucho en la tradición guanacasteca, de las especies, tanto animales como vegetales, que el ser humano se sirve, se aprovecha la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, para mí el árbol de Guanacaste, el nombre, la palabra, significan mucho y por eso no podía desaprovechar la oportunidad de comentárselos. Específicamente, el Cantón de Santa Cruz, ya para ir concretando, es un cantón que tiene una tradición religiosa muy importante. Es probablemente la tradición que más congrega a personas, ya sean por turismo o por curiosidad o por intereses científicos y culturales, es la que provoca los movimientos más grandes, es la festividad cívica y patronal, ¿verdad? Contiene este cantón que más atrae a personas a pesar de estar en un promedio de 250 a 280 kilómetros del centro del país, o por lo menos de la capital San José, que es a donde yo me encuentro ahorita. Así que no será por nada, ¿verdad? Será por algo. Este escudo que hace alusión al bicentenario de la consolidación de Guanacaste como cantón, como provincia, ¿verdad? Refleja muchos de sus códigos más importantes. Por ejemplo, la música, lo que es ya la llanura, lo que tiene que ver con los árboles, las nubes. Y si pueden verlo justo detrás de la marimba, ¿verdad? Que está en primer plano, que ya de por sí nos da una sensación de una muy fuerte presencia del arte, de la música, en la tradición. Es un árbol de coyol, es una palmira, es una palmera, una especie particular que tiene una muy buena acogida en la región por la planicie y por el calor, ¿verdad? Es una especie de dátil que sobrevive muy bien y que tiene una fruta muy pequeña, ¿verdad? Que tiene un coco en el centro. Recuerdo yo fácilmente siendo niño ir a recoger coyoles para comernos el coquillo, ¿verdad? El coquito que está adentro. Pero también veía a mis tíos que cortaban el árbol, lo tiraban, le hacían un hueco en el centro, se iban 3 días, 4, una semana, y cuando regresaban, la savia del árbol le servía para emborracharse. Entonces yo no entendía mucho, ¿verdad? Como de dónde salió eso, porque simplemente tiraron el árbol y después estaban borrachos, no entendía mucho. Resulta que la savia es una bebida muy, muy emblemática de la región, pero no les contaba esta historia del coyol solamente porque sale en el escudo, sino que si afinan un poquito su mirada van a ver que en el pie del árbol de coyol se encuentra una cruz, ¿verdad? Una cruz, y además es una cruz negra, particularmente negra. Voy a dejarlo por ahí y voy a tratar de avanzar un poco, ¿verdad? Para que veamos un poquito de historia y luego irnos introduciendo un poco más en el proyecto. A Costa Rica, a principios del siglo antepasado, llegó un fotógrafo catalán que se llamaba Manuel Gómez Miralles. Cuando yo supe quién era Manuel Gómez Miralles, me fui, como decimos en Costa Rica, de cabeza a investigar por qué estaba aquí y qué estaba haciendo. Sin embargo, cuando descubrí que él, prácticamente al no haber fotógrafos, hacía de todo o le tocaba hacer de todo, ya para 1916, como ficha, como se ve en esta ficha, al margen izquierdo inferior, él estaba viajando con los presidentes desde la ciudad de San José hasta Guanacaste. Les estoy hablando que hoy en bus nos tomamos 4 horas y media. Ellos estaban viajando a caballo en ese momento y Manuel Gómez Miralles tuvo la oportunidad de viajar en ese convoy y poder determinar, por ejemplo, todo lo que este presidente
que ya les voy a presentar, hizo en ese momento el presidente Alfredo González Flores y toda su comitiva. Adivinen a dónde fue. Pues resulta que se dirigieron, era una gira por varios cantones de Guanacaste, pero específicamente terminaba y el propósito era visitar Santa Cruz. Algo había llegado a la capital, ¿verdad? Con fuerza, que era toda la idiosincrasia, todo lo que tenía que ver con la cultura, que como les decía, se valía de muchos códigos, de muchos aspectos, y Manuel Gómez Miralles pudo viajar con Alfredo González Flores, y esta es una foto que le hizo durante el tour, digamos, la gira, y así lo recibió las personas en Guanacaste, ¿verdad? En Santa Cruz específicamente. Imagínense que siempre Santa Cruz ha sido también un cantón al que la política le ha interesado, la política partidaria, la incidencia en la toma de decisiones. Entonces, algunas de las personas que ven por aquí no se vestían así todos los días, obviamente estaban así para recibir al presidente, pero sí había muchos líderes, hombres y mujeres, que estaban muy anuentes, ¿verdad?, a lo que desde San José se podía hacer a través de esta visita. Lo que se promulgaba principalmente era que siempre pusieran el ojo en Guanacaste más allá de una región exótica llena de playas, de volcanes y demás, sino que se considerara su cultura. A partir de ese momento, Gómez Miralles empieza a viajar con el presidente por los distintos lugares y reuniones que tuvo en Santa Cruz. Y aquí vemos uno de los banquetes en los que destaco muchísimo principalmente todo lo que es la parafernalia de ornamento y de recepción del presidente, ¿verdad? Vemos motivos vegetales que hasta el día de hoy se siguen usando, como hojas de palma y otras cosas hechas a mano que hoy en día se siguen usando y reflejan mucho lo que les decía que, bueno, es algo que me cuesta a mí, que fui criado en esta región, entender cómo alguien puede o cómo una comunidad puede defender tanto y con tantísima claridad sus códigos. Entonces, vamos a avanzar por aquí. Aquí vemos fue uno de los cantones con tener una primera catedral, ¿verdad? Esto no era muy común. Santa Cruz está ubicado a más o menos unos 30 kilómetros de otro cantón guanacasteco que se llama Nicoya. Y Nicoya es una región que se conoce por ser la primera tierra que emerge del mar en el proceso de consolidación del centro de América, ¿verdad? Es un lugar que es catalogado como la ciudad colonial de Costa Rica porque tiene muchísima influencia, fue uno de los lugares donde durante la colonia los españoles se establecieron. Y la cercanía con Santa Cruz fue una de esas motivaciones, ¿verdad? Por estar tan cerca también de Nicaragua y también al mismo tiempo poder acceder a otros cantones. Entonces, en el 74, hace exactamente 50 años, Santa Cruz ostenta el título por decreto ejecutivo número 4130 como la ciudad folclórica de Costa Rica. Y aquí vamos a empezar a ver imágenes más contundentes que explican los 3 puntos que en ese momento el presidente toma en cuenta para declarar a este cantón específico como ciudad folclórica, ¿verdad? El primero es estimular las tradiciones, música y expresiones artísticas, que son vastas, ¿verdad? Ahorita veremos. El segundo es, por la naturaleza de la expresividad, de lo típico y lo popular, se declara de interés cultural las fiestas, que es aquí donde vamos a hacer énfasis, ¿verdad? Religiosas y cívicas. Si ustedes notaron, esta charla le adjunté el nombre, le puse el nombre de culto y juego, porque como en muchas de las tradiciones que ostentamos y conservamos en el centro de América y en el mundo, podría decir, hay un sincretismo, ¿verdad? Entre lo sacro, ¿verdad? Entre lo que es santo, lo que es de devoción religiosa y también lo que es pagano. Yo no sé si a ustedes eso les importa o si por lo menos les llama la atención, pero a mí me fascina. Es uno de los motivos en los que invierto más tiempo visitando Costa Rica, ¿verdad? En sus diferentes manifestaciones. La espiritualidad y al mismo tiempo el placer, ¿verdad? El placer del cuerpo y, por qué no decirlo también, el del espíritu, si se quiere decir.
Entonces, ese fue el segundo punto y es en el que haremos énfasis. Y el tercero es, veremos un poquito también, estimular la creación y la consolidación de la música, principalmente a partir de la marimba. Ya ustedes lo vieron, la marimba, un instrumento traído de África, un instrumento de percusión que acogimos muy bien en la región, ¿verdad? Yo me siento muy contento cada vez que viajo o que sé de algún proyecto centroamericano en el que yo puedo ver que se consolida la marimba, que sigue siendo, ¿verdad? Un instrumento que aceptamos y que forma parte de nuestros discursos culturales y de nuestra imagen. Así que estos fueron los tres, ¿verdad?, componentes. Santa Cruz ostenta uno de los récords más locos que yo podría decirles de Costa Rica y tal vez un poco más curiosos que otra cosa, que es que la población en el cantón tiene un altísimo índice de alfabetismo, por ejemplo, y también de educación, de acceso a la educación. En el centro de Santa Cruz, desde que yo tengo noción, estoy hablándoles de 1920 a nivel de investigación, existen por lo menos unas 6 escuelas en el centro y unos 4 colegios, ¿verdad? Yo estuve no en el centro de Santa Cruz, en una escuela, pero sí en un colegio. Y el colegio es el colegio más grande, incluso uno de los más grandes de Costa Rica y uno de los más grandes, el más grande de Guanacaste, ¿verdad? Con una población estudiantil de aproximadamente 2.800 estudiantes, el Liceo de Santa Cruz, exactamente. Me remonto a estas imágenes de archivo también en el que podemos ver algo que eran bastante particular y común, podríamos decir, que era separar a los hombres y a las mujeres. Entonces Santa Cruz siempre tenía escuela de hombres, la escuela Josefina López, y también teníamos la escuela de chicas, de niñas, en las que evidentemente solo podían ir las niñas, y esto se conservó en Santa Cruz, aunque ustedes no lo crean, hasta casi el año de 1980, fue a finales de los 70 donde esto cambió, y pues este es un vestigio importante de la importancia de la educación. La mujer me parece a mí que aparece muy poco y dentro de la consolidación de la cultura, y yo no estaba de acuerdo con la forma de contar la historia así. Entonces me di a la tarea de ir a buscar documentos que pudieran demostrar la importancia que ha tenido el papel de la mujer en el grosor de esta tradición, ¿verdad? Que más se ve desde afuera, y ustedes lo van a notar, como una tradición agrícola, ganadera, que lo mencionamos antes, que se consolidó y ahora forma parte y se combina, ¿verdad?, con herencia colonial, como por ejemplo las corridas de toros, en la que podemos, pero la mujer quedaba exenta de esto, ¿no? Pues resulta que el rol de la mujer y de muchas mujeres fue, no de todas, ¿verdad?, fue consolidar al mismo tiempo, ¿verdad? Como si fuera poco, criando familias de 10, 15 hijos, al mismo tiempo la parte intelectual, ¿verdad? El entender esto, el sistematizar lo que está pasando en la calle, en los diferentes escenarios que veremos, fue un rol importante. Y quisiera mencionar a una mujer que me parece muy interesante su historia, que es María Leal de Noguera. Ustedes la ven ahí, antes se usaba, ya saben, ¿no? Como yo creo que todavía, el utilizar el D para hacer alusión al apellido, el primer apellido del esposo. Y aquí tenemos a doña María Leal de Noguera, ya en sus postimerías, y ella fue una mujer que, como ven en la diapositiva anterior, aparte de escribir, se le compara con otras grandes escritoras de Costa Rica como Carmen Lira. Se dedicó a principalmente hacer un énfasis en poder enseñar a leer y a escribir, y podríamos decir también que a pensar a las mujeres de esa época. Aquí la ven en el Parque de Santa Cruz, una foto de aproximadamente los años 50, en las que se ve reunida con otras mujeres después de este tipo de sesiones en las que aprendían a leer y a escribir, y por qué no decirlo, a emprender, que
ha ayudado a que en la historia hoy se reconozcan muchos de los trabajos del aporte a la cultura de Santa Cruz de las mujeres. Aquí la vemos en su mejor momento, ¿verdad? A la izquierda, y a la derecha la podemos ver justo a la par de uno de los presidentes más revolucionarios que hemos tenido en Costa Rica, José Figueres Ferrer, que entre otras grandes cosas, ¿verdad? Decreta la abolición del ejército, y en una visita a Guanacaste pide específicamente conocer a María Leal de Noguera. No hay vestigios de qué conversaron, no hay documentos, pero me parece bastante notable como que haya una historia que no se cuenta, y por eso quisiera que todos entendamos que hoy conocemos mucho de esto gracias a María Leal de Noguera, de sus textos, de sus experiencias, de todo lo que pudo compartir en el momento. No todo es tan bueno, entonces como parte de este archivo en el que recibí no solamente fotos, música, poesía, canciones, letras, también recibí, aunque no lo crean, un documento curioso que fue más de 1000 documentos de obituario, ¿verdad? Y entre los que pude, dentro de la investigación, encontrar el de ella, ¿verdad? Nació en 1892 y murió, vean, casi vivió más de 100 años, o casi los 100 años, perdón, y muere en 1989. Así que pues una de las grandes mujeres, y me llevó a encontrar también esta carta que dan en los velorios, ¿verdad? El de otra gran mujer, discípula de ella, compañera, contemporánea, que fue María Marín de Viales. Y adivinen quién estudió en una escuela que llevaba ese nombre. Su servidor, ahí estudié en la escuela María Marín de Viales, que después, por alguna razón, alguien dijo, no, las mujeres ya no se tienen que llamar con el apellido de su esposo, entonces pasó a llamarse María Marín Galagarza, que eran los apellidos originales de María. Entonces, nada, me parece sumamente importante destacar el papel de la educación gracias a este trabajo de las mujeres, porque faltan muchas más, ¿verdad? El hombre estaba entonces más enfocado en consolidar la tradición popular en la calle, en diferentes escenarios. Y para que tengan un poquito de contexto, que probablemente se sientan identificados e identificadas, encontré documentos como estos donde a la pampa le llamamos, ¿verdad? A esa parte geográfica, topográfica que es sumamente plana, donde la montaña termina y esa planicie que llega hasta el mar en la costa, es a lo que llamamos pampa. Hay mucho en la jerga cultural costarricense del pampero, de la pampa, y en la pampa, dice aquí este documento, se habla así. Si ustedes reconocen alguna de estas palabras, me encantaría saberlo, porque yo tengo una sospecha muy grande de que en toda la región tenemos muchísimos códigos, y he estado en Guatemala, he estado en El Salvador, he estado en Nicaragua, he estado en la parte norte de Belice incluso, en el que me he encontrado con palabras, ¿verdad? Que me remontan a mis infancias, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo se construía esto en la calle, ¿verdad? Principalmente con la cultura viva por parte de los hombres principalmente, y las mujeres no todas, pero tenían este otro rol, ¿verdad? Aparte de los muchos otros roles históricos que han tenido. Entonces, yo traje esta foto como un ejemplo en el que, compartiéndolo también con otras personas, pudimos identificar varios rasgos que demuestran que somos un crisol en persona, literalmente, ¿verdad? Vemos estos labios anchos, grandes, frondosos, que no pueden venir más de otro lado que no sea de África. Tenemos esta piel, ¿verdad? Nosotros le llamamos en Guanacaste curtida al sol del trabajo, esa piel brillante, resistente, ¿verdad? Tenemos esa piel además muy elastizada, ¿verdad? Como muy sin arrugas, y eso pasa con el tiempo. El pelo, ¿verdad? Que llamamos murruco en Guanacaste, que es una palabra 100% africana, según he investigado, y es ese pelo, ¿verdad? Que es denso, voluminoso, ¿verdad?
y los ojos, no sé si lo pueden percibir también, un poquito achinados, que también son rasgos indígenas chorotegas, pero ¿por qué no mencionarlo también de la influencia de la presencia china? Entonces, ir hoy a Santa Cruz, que ojalá cuando vengan nos avisen para poder compartir esto ya de forma viva, o recomendarles lugares ¿verdad? Y personas principalmente, van a poder percibir todo esto en una sola persona. Recientemente, diablo de los años 2000, en Costa Rica se empieza a hablar de un tema que yo creo que todavía en Costa Rica no lo tenemos muy claro, no lo sabemos todos y todas, pero Santa Cruz forma parte de uno de los 5 cantones o departamentos, para que tal vez me entiendan, de la provincia de Guanacaste, que son una zona azul del mundo. Esto quiere decir que son zonas del mundo, solo hay 5, Estados Unidos, Japón, Italia, y no recuerdo cuál otra, son las zonas del mundo donde más viven personas centenarias, ¿verdad? Santa Cruz cuenta actualmente con una población de no menos de 150 a 200 centenarios. Esto puede parecer un poco, no sé, cualquiera diría que en cualquier lado hay un montón de personas, pero no mayores de 100 años, con unas cualidades tanto cognitivas, mentales, físicas, corporales, que ustedes se asombrarían. Yo tengo todavía, bueno, hasta hace unos 3 o 4 años, mi bisabuela murió de 104 años, lúcida, ¿verdad? Murió de unas afecciones posteriores a una caída. Entonces, ¿por qué menciono este pequeño dato? Porque estas son las personas que son un libro con pies. La tradición oral costarricense, la tradición oral, lo que se habla en Guanacaste es más importante que lo que está escrito. Eso se los puedo asegurar. Yo compruebo las cosas como investigador en el campo. Entonces me empiezo, ¿verdad? Lo que leo. Entonces me empiezo a acercar a la gente y principalmente a los y las mayores, que siempre han sido una fuente impresionante de información, y escucharles hablar sencillamente es excepcional, ¿verdad? Probablemente entendás la mitad porque usan un lenguaje también de palabras como las que vimos, en las que no puedas entenderlo todo de repente, pero gracias por complementar ahí, Diana, con Singapur. Pero entonces tenemos como la última zona azul, perdón, este componente que no es menor. Entonces yo hago una fijación muy grande, aquí ya vamos entrando poco a poco, en estas personas como un acto de resistencia cultural, ¿verdad? Estas personas siguen comiendo lo que comían hace 60 o 70 años, aún teniendo otras posibilidades, siguen andando a caballo, siguen teniendo la costumbre de sacar agua del pozo y tomarla de ahí, aunque ya tengamos en Costa Rica, por dicha y por suerte, una red de alcantarillado de agua potable bastante extensa, aunque no digo que en total del país, como en la región, pero así pasa. Entonces yo empiezo a encontrar en estos maestros y maestras una excepcional fuente de sabiduría. Mi madre, por ejemplo, ahorita acaba de cumplir 77 años y es una de las mujeres más activas que yo conozco en la comunidad. Así que me encanta empezar por ahí, por el rol de los maestros. El anciano, la persona mayor de edad, en Costa Rica se le llama ciudadano de oro. A cualquier persona que supera los 65 años se le da un trato especial. Y el ciudadano de oro en Costa Rica y más bien en Guanacaste, es considerado un maestro, ¿verdad? En la región en la que yo hoy vivo, en el Valle Central, en San José, en la capital, esto no sucede así. Las condiciones de la población adulta mayor son calle, abandono,
No digo que de todos y de todas, ¿verdad? Pero sí es muy común ver en las calles personas adultas mayores en condiciones terribles. A simplemente 300 kilómetros es otra cosa. Esto también lo he notado en otras comunidades, no solamente en Guanacaste, pero sí me interesaba mucho empezar por ahí. Y cuando hice esta imagen, bueno, yo creo que tenemos en común todo esto, las personas que hacemos foto, pero traté de desaparecer, ¿saben? Traté como de que el momento tan sublime de esta conversación entre un sabanero retirado, así se le llama al hombre, porque si es un rol específicamente del hombre, no creo que no lo hayan desarrollado algunas mujeres, pero sí es algo que está muy asociado al hombre, es ese trabajo de campo del ganadero, ¿verdad? Yo hasta los 16 años tuve la dicha de andar en caballo de tope en tope, de desfile en desfile, gracias a la tradición de mis abuelos, bisabuelos, que desde que yo pude caminar ya tenía caballo, ¿verdad? Tenía una relación con los animales de ese tipo, ¿verdad? Y lo vemos casi como si fuera un poema, como si fuera una conversación que se debían, ¿verdad? Entre el caballo criollo, y hablo del caballo criollo, que es este caballo que está aperado, voy a empezar a usar algunos términos de la región, que significa vestido, literalmente, con códigos particulares de la zona. Vamos a irnos metidos, ahora sí, ya de lleno a esto que el nombre nos derivaba, que es el oculto y el juego. Aquí, las fiestas de Santa Cruz con una data de más de 120 años de realizarse ininterrumpidamente, ¿verdad? La primera vez que se suspendieron las fiestas de Santa Cruz, adivinen cuándo fue con la pandemia, ¿verdad? Fue la única vez que esto no se ha hecho, según cuenta la historia. Y lo hermoso de esta tradición es que parte de un santo, como muchos de ustedes han asistido a algunas festividades que se llaman en Costa Rica por lo menos patronales, al tener un patrón, un santo patrón, y en Costa Rica, en Guanacaste, específicamente en Santa Cruz, es el Santo Cristo de Esquipulas, un santo que remonta, según mi investigación, a un pueblito muy remoto en España, que de hecho lleva el nombre de Esquipulas, y la particularidad de este santo es que es negro, ¿verdad? Hay dos cantones de piel oscura, muy oscura. Hay dos cantones en Costa Rica que llevan, o de los cuales Esquipulas es el patrono, pero yo recuerdo, compañeros y compañeras, que en mi casa, en las casas de mis abuelas, de mis tíos, el santo es lo máximo que existe. O sea, Esquipulas es... Yo tuve un ganso, imagínense, que se llamaba Esquipulas, así de profundo, ¿verdad? Y me daba mucha curiosidad y les quería compartir lo que apenas se puede leer por ahí, ¿verdad? Y habla de, pasó ya el festival cívico con toda la regla, pompa que le ha legado la tradición. Este es un texto de 1946 en el que ya se habla de una tradición, escuchen, ya tenía más de 25 años de realizarse, ¿verdad? Habla de los fulgores, habla de la aventura, ¿verdad? De que no había desgracia y que todo era un festival digno, dice al final, de aplausos muy sinceros. Esto fue escrito desde la capital de alguna persona comunicadora que se desplazó hasta allá. Y entonces vemos una imagen de archivo en el que vemos una de las procesiones que les juro que si ustedes le ponen color a esto, lo vemos igual. Eso es lo que les quiero mostrar ahorita. Con una declaratoria de uno de los fieles en el que está, para que no se esfuercen en leer lo que casi no se puede leer, en la que está entregando como si fuera un sacrificio su vida a cambio de un favor a Esquipulas, ¿verdad? Eso se sigue dando el día de hoy. Y aquí vemos, esto es un proyecto que, como les decía, nunca había compartido y que tiene un rango desde el 2013 hasta 2011, 2013, hasta el 2024, ¿verdad? Entonces van a ver fotos de diferentes años, yo les iré contando como cuáles, porque hay algunas particularidades que cambian, pero aquí vemos a lo que se llama popularmente el negro pencón,
Eso significa acá que es un santo que es un trabajador de la finca más. Esquipulas no es un santo común, ¿verdad? Que está allá arriba y nosotros aquí. Esquipulas es un santo que trabaja. A Esquipulas lo llevan al potrero, lo llevan a la finca. Esquipulas durante todo el año va visitando los diferentes distritos hasta que llega su día. ¿Cuál es el día de Esquipulas? Es el 14 de enero. El 14 de enero Santa Cruz, sencillamente cuando el santo entra, le entrega a la ciudad, al cantón y al país la llave para poder abrir ese mundo mágico de las fiestas que hablaba el texto anterior. Veamos una procesión de 1921. No ha cambiado, como les decía, ahorita lo van a ver, es impresionante ver el fervor, ¿verdad? Las casitas, la arquitectura, las calles de tierra, la participación, que es algo de lo que vamos a hablar, de las personas infantes. La tradición en este lugar es tan fuerte, les puedo decir, porque se aseguran de que usted nace y se le enseña a ser santacruceño o santacruceño. Es algo que en la capital se reconoce, es un estigma con el que las personas de este lugar cargamos, porque en algunos lugares del país algunas personas ven esto como un exotismo, entonces hacen preguntas más como desde ahí, por eso yo trato también de que esto se conozca y empezamos a ver algunos de estos sincretismos que menciono, ¿verdad? Hombres vestidos con velas, no que era, ¿verdad? Que trabajaban en el campo. Eso es un código que tiene más que ver con otras cosas, que son esos palitos que, ¿verdad? Y empiezo yo a entender con curiosidad, como cualquier otra persona que visita esto, empiezo a entender con curiosidad sus códigos y sus particularidades. Y me empiezo a encontrar con estas imágenes y puedo entender que es una cuestión tradicional, que es una cuestión que remonta desde hace mucho tiempo, el estar tan cerca de Esquipulas, pero al mismo tiempo voy a decirlo, no hablando específicamente de esta tradición, sino más bien de lo que nos caracteriza en Latinoamérica, que es estar tan cerca de Dios como tan cerca del diablo, tan cerca del Espíritu Santo y tan cerca, de verdad, del placer, que muchas veces no están relacionados. Pero en Santa Cruz pasa algo mágico, ¿verdad? El santo entra a la comunidad con una algarabía enorme. Vean esta que es de los años 80. Yo no había nacido todavía cuando hicieron esta foto, pero no encuentro mayor diferencia y ese es mi trabajo. En los últimos 15 años mi trabajo ha sido entender cuáles son cuáles son esos pequeños cambios que se van mostrando día a día y la imagen me ha servido, la imagen fotográfica, para poder ponerles nombre y apellido. Hay cosas que no cambian, hay otras que cambian muy poco, ¿verdad? Pero ¿por qué no mencionarlo? Y es bastante entendible, pero curioso, cómo también la mercadología de la religión se apoderó de esto y entonces ahora vemos vendedores y vendedoras del Valle Central que se dirigen a Santa Cruz para las fiestas para vender figuritas y postales alusivas al Santo Cristo de Esquipulas. Eso ha sido uno de los cambios más grandes, eso yo no lo había visto antes. Esto se convirtió entonces para mí en un tema pasional, en el que yo dije, tengo que involucrarme o bien o mejor no lo hago. Entonces, al tener como toda esta experiencia de la infancia, adolescencia en Santa Cruz, para mí, no les voy a mentir, es bastante sencillo acceder a las fuentes primarias de la cultura, pero tuve que dejar de lado algo que a veces a los fotógrafos nos pesa mucho cuando queremos conocer algo, alguna tradición, que es como, no sé si es vergüenza o también a veces yo sentía como que era una falta de respeto, ¿verdad? Preguntar, porque no entendía algunas cosas, ¿verdad? Las que yo principalmente no tenía acceso siendo un niño. Entonces me decidí involucrar mucho, empecé a hacer muchos experimentos que tenían que ver desde visitar a algunos mayores, hacer entrevistas, hasta estar presente en ciertas situaciones particulares. Y a través de la contemplación es donde yo empiezo a reconocer, ¿verdad? Esa pasión que el pueblo tiene por sus tradiciones. Acá vemos, yo podría decirles que es mi primera foto alusiva al tema. Es una foto en la que podemos ver los cabezones que son una herencia
española, ¿verdad? Pero introducidos a la región con una combinación de música regional, con motivos del pueblo, al igual que el código de baile. Pero yo fui uno de esos niños, ¿verdad? Esta foto la hice en el 2009, si no me acuerdo mal, en el que yo me identificaba muchísimo con esas noches donde la música se apoderaba del pueblo, la magia, y yo podía ser libre, y empecé a determinar en estos 12 puntos cuál era mi motivo de búsqueda o mi camino, ¿verdad? Era como importante para mí seguir estos pasos y hoy lo sigo pensando, pero tenía que estar más cerca, ¿verdad? Yo sentía que me hacía falta acercarme. Entonces, ¿acercarme a qué? Al animal en su hábitat, ¿verdad? Estoy parafraseando al maestro Bresson, Henry Cartier-Bresson, que decía que la belleza de la fotografía estaba en entender al animal, ¿verdad? Y cuando el animal está en su hábitat, con su tranquilidad, la tradición y el rito, a través de las conductas, nos parezcan eh, sensatas o no, ¿verdad? Porque ya van a ver a qué me refiero, son dignas de una documentación. Entonces yo me empecé y me obsesioné, es la mejor palabra, con esos animales, ¿verdad? Y yo me acercaba a estos personajes a los que ya el pueblo les rendía tributo, pero yo no estaba tan cerca de ellos. Un día decidí pues romper esa barrera y todo cambió, ¿verdad? Aquí estoy con tres personajes muy importantes del pueblo que son literalmente leyendas vivas. Vean lo que dice aquí arriba. Dice leyenda viva Chepío Arrieta. Y cuando yo logro hablar con Chepío, que es el que está a la izquierda, puedo tener acceso como si fuera una avalancha, ¿verdad? A un montón de información que esta gente construye día a día. No es que se la heredaron, es que la sigue construyendo. Ese sombrero, ese elemento que tiene en la mano, ¿verdad? Que es una herramienta de trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente puedo entender cómo la tradición termina siendo una transferencia en la que es un relevo, ¿verdad? En el que quien va acercándose a sus postimerías ya tiene tres personas, nietos, bisnietos, hijos, hijas, absolutamente entrenada en lo que tiene que ver con la cultura. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Les muestro la foto anterior y también veo cómo el niño, la niña, hoy en día tienen, yo fui ese niño y probablemente sea ese señor si me toca la oportunidad de vivir esa cantidad de años, que no deja de observar con deseo, con respeto, con admiración a las personas que dedican su vida a esta forma de vivir. Y yo lo veo presente en una imagen de 1905, ¿verdad? En la que vemos a la izquierda un niño ya jugando con otro código muy importante, heredado también de la tradición española, que son estas volantes, estas carretas que se transforman en Guanacaste en una herramienta de trabajo, ya no de tránsito, sino de transporte, con bueyes, y que conserva todavía, es un símbolo nacional de Costa Rica, pero que en Guanacaste conserva la particularidad de la carreta hecha para el trabajo, ¿verdad? En Costa Rica, si ustedes ponen carreta costarricense, les va a salir las carretas del Valle Central o de Occidente del Valle Central, que son Naranjos, Archí, algunos cantones de la provincia de La Alajuela, pero aquí tenemos una carreta de brete, como decimos nosotros en Costa Rica, de trabajo, de brete. Y vemos ya la relación de las personas infantes, de los niños y de las niñas, con estos códigos desde tempranas edades. Entonces, en este diagrama podemos ver en un mismo evento, ya acercándonos al epicentro, donde la tradición se consuma, donde la tradición se concreta, donde las cosas pasan, donde la historia se escribe, donde conviven perfectamente niños, niñas, abuelos, abuelas, padres, madres, en la mismísima oportunidad de acceso. Algo que tiene la tradición santacruceña es muchísima publicidad, en el sentido de que no tenés que pagar para asistir precisamente, y si tenés que pagar, el pueblo va a determinar el precio, ¿verdad? He estado en algunas fiestas de Santa Cruz en las que el pueblo dice, está carísimo subir se le llama tablado a esa parte que se ve en el fondo, que es como lo que diríamos gradería,
en la idiosincrasia santacruceña se llama tablado, y subir al tablado no puede ser más caro de lo que el pueblo puede pagar. Entonces, esta publicidad ha hecho que también sea más accesible y que tenga mucha más potencia el poder contar la historia. Y seguimos viendo imágenes contemporáneas de la fascinación que las personas, que los niños y las niñas tienen con la tradición, no precisamente entendiéndola, pero sí añorando, sí cultivando, sin la necesidad de hacerlo, ¿verdad? A través del juego, ¿verdad? Un culto a la tradición que sus padres, abuelos, bisabuelos y demás ancestros han cuidado con mucho cariño. El hecho de poder hacerme cerca me da como resultado este tipo de imágenes en las que yo no diría que por un tema de ser yo de este lugar o ser oriundo de este lugar, sino más bien porque he tratado de en 15 años cuidar muy bien cómo me acerco a ellos y a ellas, ¿verdad? Con respeto, algo que no me están preguntando, pero que considero que es un consejo importante cuando se sientan llamados a documentar algo, es asegurarse de la devolución, es asegurarse de que estas personas puedan tener estos documentos lo más pronto posible, ¿verdad? Para ellos verse reflejados es muy importante. Y yo siento que uno puede verse reflejado gracias a los códigos, a lo que es simbólico. Eso es lo que traduce lo que pienso, no sé, lo comparto, pero la palabra tradición significa traducción, literalmente. Viene de yo quiero interpretar en una canción, o más bien reinterpretar, quiero traducir el mensaje que un pueblo como Santa Cruz le muestra al mundo, no solamente a su país. Entonces, para mí codificar bien esto, reconocer los elementos esenciales, me permite poder avanzar. Y la música es uno de ellos. La presencia de la música alrededor del oculto, de lo sagrado, pero también del placer, del baile popular, ha estado siempre. Es una foto de los años 90, finales de los 90, donde se ve algo que en Santa Cruz es fundamental. Los niños y niñas aprenden a tocar un instrumento musical desde edades muy tempranas, porque tienen un llamado, apenas entran en la adolescencia, a formar parte de estos grupos folclóricos, ya sea bailando o ya sea, ¿verdad? Tocando algún instrumento. No por nada, como les mencionaba anteriormente, la marimba nacional Diriá, así se llama, que es un nombre, un náhuatl también, que significa montaña pequeñita. ¿Por qué era importante este nombre? Porque al ser una llanura completa, una pampa, ¿verdad? Este cantón, en su gran mayoría, era importante, pues cualquier pequeña montañita que existiera, ¿verdad? Era importante. Y si se recuerdan el escudo de Santa Cruz, el original, veían en el fondo una pequeña montañita. Eso es Diriá, ¿verdad? Y la marimba nacional Diriá, declarada como patrimonio histórico de este país, se consolida gracias a esto y se termina de hacer más popular todavía. Entonces yo tengo el honor de decirles que recibí clases de marimba en la escuela, ¿verdad? En la escuela María Marín de Viales, ahora María Marín Galagarza. Y quería mostrarles que escuchen un poquitito de esa música que yo conocía al cantante, ya fallecido también, el famoso Popular Ramírez, vecino de mi barrio específicamente, y una institución de la composición, así que les invito a escuchar un poquitito. Ay Dios, vamos que ya suena el bongo, la maraca suena ya y repica el timbal. Muchachos, vamos ligero, que ya la conga no vuelve más. Vamos a la conga. Ay, Dios. Ok, no sé ni cómo se disfruta esta música, porque lo que dice es precioso, ¿verdad? Habla de los códigos de la región, del amor, del desamor, pero relacionado siempre con las actividades, ¿verdad? Se habla mucho de la belleza, del espacio, de la calidad del aire, de la calidad del agua, de los animales.
¿verdad? Eso lo proponen entonces como no puede ser menos, ¿verdad? Y la marimba, como les decía, es patrimonio también y es un símbolo nacional de Costa Rica. Y les traigo algunas de archivo también donde vemos cómo estos adultos mayores y jóvenes al mismo tiempo aquí en la derecha están en un constante testeo, en un constante, ¿verdad? ¿Cuánto vos estás involucrado con esto? Es impresionante, por ejemplo, que existen cosas que en el Valle Central de Costa Rica como se dan por sentadas. Y, por ejemplo, una es, que me parece muy curiosa, que a las personas de Guanacaste y principalmente de los cantones de La Bajura, ¿verdad? De esta pampa que les hablaba, Santa Cruz, Nicoya y Liberia, se nos achaca que tenemos que saber muchas cosas, ¿verdad? Que tenemos que saber pegar el grito del sabanero, que tenemos que saber bailar muy bien, que tenemos que saber gritar muy bien, que tenemos que montar toros, que tenemos que saber arreglar un caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo por qué, porque literalmente crecí en un ambiente de este tipo en el que era parte de mi forma de expresarme, ¿verdad? En la escuela recuerdo participar en muchísimos eventos en los que proponíamos y escribíamos lo que nosotros llamamos bombas o en otras regiones se llaman retahílas o coplas, ¿verdad? Y vean cómo me gusta crear ese surrealismo entre lo que está pasando hoy en día y lo que el pueblo defiende como su eje histórico, irreemplazable, cerrado. En el fondo tenemos la monta de toros, tenemos los payasos, que son estas mascaradas gigantes, tenemos el sombrero típico, que vemos un señor que lo tiene enfrente. Es un sombrero que en el Valle Central lastimosamente se le llama chonete, pero este sombrero que se usa en Guanacaste es distinto, es un sombrero de ala más ancha, por evidentemente las condiciones geográficas y de temperatura, y se ve reflejado en la calle, en la pintura. Vean esta marimba hermosa que durante las fiestas de Santa Cruz hay marimbas en cada 100 metros, en cada esquina, y esta cantidad asombrosa de gente que provoca presas de entre San José y Guanacaste de hasta 30 kilómetros de distancia es lo que la gente percibe. No hay espacio en las paredes del pueblo, no hay espacio ni en una marimba para no demostrar los códigos específicos de este lugar. A mí me parece, o sea, muy representativo, me parece muy digno. Otro código importante es la relación con el animal, y uno de los animales es el toro, ¿verdad? El toro, viéndolo a grosso modo desde la herencia española, de las corridas de toro y demás, empieza a tener una acogida muy grande porque, como les dije, hubo una reconversión a la economía de la ganadería y la agricultura. Al ser una superficie muy plana, se le da pie entonces a la ganadería extensiva, que desgraciadamente no tuvo las mejores consecuencias a nivel de deforestación. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero en Guanacaste, en el cantón de La Cruz, dentro de un parque nacional, por dicha bien conservado, pero con un ecosistema muy delicado, existe el último reservorio, la última reserva de un bosque que desgraciadamente no todos y todas acá vamos a tener la oportunidad de conocer de forma primaria, ¿verdad? Estoy hablando del bosque tropical seco, muy seco, así se llama el nombre técnico, en las que yo crecí, les juro, viéndolo con normalidad, pero después de tanto tiempo de vivir en el Valle Central, creo que ya eso es un recuerdo. Y hace muy poco tiempo tuvimos una visita a este parque nacional y me reencontré con este bosque y yo decía, claro, esto es resultado también de la ganadería extensiva, lo que ya no vemos, pero qué dicha que en esta región de Guanacaste y para el mundo entero podemos conservar este bosque tropical muy seco, ¿verdad? Que, como les decía, está muy relacionado con la cercanía al mar y también con las altas temperaturas. Hablando del toro, entonces, se convierte en un animal místico, el animal probablemente más representativo de Guanacaste, ¿verdad? Y lo vemos acá, pongo esta, porque asistí durante todos estos años a las corridas de toros, que en Santa Cruz además tienen otro nombre, se llaman montaderas de toros, porque a diferencia de la corrida típica española, en la que el toro sale y, ¿verdad?, trata de ver a quién se come,
acá todos los toros, absolutamente todos van montados. Esa es una tradición que compartimos fielmente con nuestro país hermano Nicaragua. Incluso estas fiestas atraen a muchísimas personas nicaragüenses porque compartimos prácticamente los mismos códigos y uno de ellos es el tipo de animal, ¿verdad? Aquí no vemos tantos toros de raza española, pequeños, negros, sino vemos un toro criollo con cachos, ¿verdad? ¿Qué es el toro criollo? Es una mezcla de muchas razas, ¿verdad? Principalmente la Indo-Brasil, que fue esta raza que tiene esta volumetría aquí encima, que en Guanacaste le llamamos morro, y que viene del portugués, que significa montaña, ¿verdad? Entonces es interesantísimo ver cómo se convierte en una figura mística, en la que normalmente nosotros, siendo niños y niñas en Santa Cruz, estuvimos muy relacionados jugando en los recreos, ¿verdad? Si no era bolincha, trompo, era toro, ¿verdad? Vamos a jugar toro. Y empiezo a reconocer esas particularidades, empiezo a reconocer también cómo desde primeras edades tenemos la necesidad de convivir con el animal desde las posibilidades que tengamos, ¿verdad? Las personas menores de edad tienen un espacio para poder interactuar con el animal simbolizado y las personas que quieran, ¿verdad? Pueden entrar al ruedo y relacionarse directamente con el animal tal cual. Al animal se le cuida mucho, yo sé que este es un tema polémico, es un tema que repercute en muchas cosas. Estoy en contra del maltrato animal. En Costa Rica hay una ley que los protege y esa ley todavía no ha sido capaz de alterar esta tradición porque la gente no me cree, pero en Guanacaste se trata de maltratar lo menos posible al animal y por eso se le ofrecen ciertas garantías, ¿verdad? Por ejemplo, la presencia de un veterinario permanentemente durante todo el evento y la cobertura a nivel de seguro también para que ese animal pueda tener acceso a las medicinas y a los veterinarios que podría tener cualquier persona. Pero vean cómo se transmite a partir de otros símbolos, ¿verdad? Como el juego, con estas máscaras. Entonces agarramos la máscara catalana, ¿verdad? La gigantona que llamamos, y la transformamos en un toro, que se convierte en ese símbolo tan particular de esta región en la que literalmente se se le da un tratamiento muy distinto a otras regiones de Costa Rica, a otras regiones de Centroamérica, desde cuestiones muy particulares como por ejemplo el tipo de espuela con la que se monta, que cuando yo me di cuenta de esto me causó demasiada sorpresa, porque es una espuela que rota, es una espuela que no se engancha, no es un clavo, es algo que rota, entonces literalmente no tiene una punta, tal vez esta está un poquito más afilada, pero no tiene una punta cortante, sino que tratan más bien de lijarla, y lo que hace es como hacerle, ¿verdad?, un dolor, cosquilla al animal, pero literalmente lo que defienden los santacruceños montadores es que ellos montan a pura fuerza de pierna, ¿verdad? A diferencia de otros lugares donde se enganchan. Entonces, ahí encontramos todo un universo. Podemos ir viendo nosotros cómo se consolida hasta en las cosas más pequeñas y particulares ese asunto. Vemos una foto de Howard Cabalceta, que es un baquetero, se le llama baqueta al elemento de cuero de venado, ese que ven no puede ser de un cuero de otro animal. Ya hoy no existe, vean qué importante, ya en Costa Rica el venado también es un símbolo nacional y matar a un venado es sinónimo de mínimo 8 años de cárcel en Costa Rica, ¿verdad? Entonces ya no se matan venados y ese elemento con el que Howard Cabalceta en los años 90 estaba baqueteando al toro, es un elemento que ya no lo podremos conseguir. Es un elemento que los últimos que queden serán los últimos que tuvimos. ¿Cómo se conserva eso? ¿Verdad? Con documentos fotográficos, ¿verdad? Narrativos, con la música, ¿verdad? Con todo eso que Santa Cruz lo tiene, ¿verdad? Yo tuve que hacerme amigo de Howard, ¿verdad? Yo, hola, hola, y después de tantas veces, venga, cuénteme qué anda haciendo usted con esa cámara, y le cuento yo y me dice, bueno, abierta las puertas de mi casa, me enseñó sus álbumes de foto, etcétera, y yo puedo entender entonces cómo no es algo tan sencillo de ver, hay que entenderlo en el fondo, y vemos otros códigos importantes como por ejemplo la monta de toros con silla y además una silla muy especial,
de cuero, que le llamamos cuero crudo, que conserva el pelo de la vaca o del toro todavía, y esa forma de agarrarse son lo que llamamos pedazos de cuero también crudo, lleno de pelos, pero que son de altísima resistencia para que el montador pueda, ¿verdad?, enrollárselo en la mano y asegurarse quedarse con la fuerza de sus piernas y la de sus manos en el toro. Otro animal importante en la tradición es el caballo. Yo creo que también herencia española, pero adaptada, muy bien recibida, pero personalizada, regionalizada. Entonces vemos, esta es una talabartería, que es un negocio que fabrica asuntos de cuero para la tradición, y vemos cómo se combina de maravillosa forma o cómo se consolida en toda una tradición artesanal, ¿verdad? Los talabarteros y talabarteras de Santa Cruz son muy reconocidos por tener una técnica prácticamente inentendible. Hacen cosas que uno diría con cuero, bueno, eso cuesta mucho hacerlo, y aquí lo puedes encontrar, ¿verdad? Hay pequeñas tiendas en el pueblo que todavía sobreviven, pero vean cómo se transmite eso y cómo se le da accesibilidad universal, como si yo no tengo un caballo y no lo puedo aperar, no lo puedo vestir de la forma tradicional, pero puedo tener una mascarada, puedo tener un payaso, ¿verdad?, que hace alusión en escala casi real, y con los que los niños, de verdad, no me lo están creyendo, lloran. Es que los niños y las niñas, al entrar a este sitio, lloran al ver esos códigos representados que representan a sus abuelos, a sus abuelas, ¿verdad? Santa Cruz es uno de los lugares en los que las mujeres en ese momento tenían, no todas, una oportunidad de poder desarrollar actividad agrícola también, dependiendo de la familia, y ganadera. Entonces vemos aquí una mujer a la izquierda montando con pantalón en los años 60, cosa que también era, 40, perdón, era imposible. Las mujeres no vestían pantalón, pero aquí se daba, y se daban esas cosas que yo de verdad considero importantes. Pero vean cómo se parecen las vestimentas de la foto de la derecha es de los años 2000, principios, y podemos ver cómo esa vestimenta no ha migrado, no ha cambiado casi 100 años después. Esos aperos literales donde la coyunda, ese elemento de cuero que guinda, que se mueve, que llama la atención, es fundamental. Y cuando se entra al escenario, estoy hablando de lo mal llamado redondel, ¿verdad? Estoy hablando... Yo lo comparo con el Coliseo romano. Después de estudiar un poco y visitar el Coliseo en Roma, pude entender que, claro, este es el epicentro, es cuando ese placer, después de venir de la iglesia y ponernos con esquipulas, se consolida. Entonces la gente espera ese 14 de enero para llevar sus caballos con la mejor vestimenta posible, ¿verdad? Aquí vemos una imagen en la que realmente esto que estamos viendo es historia viva. Esto que estamos viendo, este aperaje del caballo, si lo notan, todo es de crin, todo es de pelo de caballo. Una montura así como esta ya hoy no tiene precio, ya no se consigue, ya no se fabrica. Es algo que realmente da mucho gusto saber que todavía existe, sin romantizar, ¿verdad?, la tradición, pero es importante ver cómo se defiende. Aquí vemos a don Ramiro Guadamuz, un sabanero de 92 años, que hoy todavía sigue haciendo su trabajo en la finca, pero vemos como su nieto también hoy en día es un amarrador de toros en las fiestas, y no se trata un asunto de solamente decir, tenés que hacer lo mismo que yo, es que nos nace montarnos al caballo e ir a trabajar al campo. Desde hace más de 100 años esto pasa. Esta foto es muy representativa de Santa Cruz, donde podemos ver al fondo la torre de la iglesia, que hoy en día es declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, y por ende está protegida ante muchas eventualidades, por dicha. Y seguimos viendo esos códigos que les decía, que son muy particulares, muy homogéneos, muy defendidos. La socialización de la tradición, ¿verdad?, que creo que es algo que ayuda mucho a consolidarlo. El cómo se reúnen, cómo se apoyan. Yo recuerdo que cuando yo no tenía un elemento para poder aperar a mi caballo, sí era muy sencillo conseguirlo, porque alguno de mis amigos o sus papás me lo podían conseguir. Bueno,
cosas locas pasan, y aquí es donde abro para ir cerrando un poquito el tema hacia algunas cosas que ya hoy sí a mí me parecen particularmente como salidas de nuestro contexto, ¿verdad? Esta tradición, dentro de la gran tradición de la fiesta cívica, de la fiesta del patrono Esquipulas, se llama la burra fiestera. La burra fiestera aparece el último día de las fiestas, ¿verdad? Y el objetivo que tiene es recoger a todos los borrachos que andan en la calle, ¿verdad? Que ya se les acabó la plata y que ya no tienen para echarse un trago. Y la burra va cargada de coyol, cargada de guaro, y va repartiéndolo en todo lado, ¿verdad? Pero como lo pueden ver en esta imagen histórica, yo sí considero esto maltrato, sí considero a esto una ridiculización del animal, y pues lo seguimos viendo, pero está puesto en las paredes también, ¿verdad? Es algo con lo que los niños no ven raro, ¿verdad? No lo ven diferente, si no tienen una relación muy intrínseca con él, como lo vemos en la pared, y también en esto. Entonces les muestro algunas imágenes un poco sensibles, advierto, de la burra fiestera hace 8 años, en las que sin duda alguna pues es una tradición un poco, ¿verdad? Que deja dudas si algo como esto debería seguir pasando. Toda tradición tiene amenazas constantes, ¿verdad? La globalización, la estandarización, los reglamentos, ¿verdad? En Costa Rica les decía, tenemos un reglamento de maltrato animal en el que estas cosas suceden, y pues, ¿verdad? Yo me lo reservo y creo que es importante documentarlo, mas no lo comparto. Y cierro de aquí en adelante más que todo observando al personaje, que sin duda alguna es la materia prima para poder determinar una tradición, es el que la vive, es el que la construye, ¿verdad? Y la relación entre el personaje y el espacio, la construcción de ambientes, el distinguir al personaje en medio de toda esta masa, en su espacio, con las categorías que se merece, con el respeto que se merece, es algo a lo que me he dedicado por mucho tiempo. Estar presente en primera persona, acercarme lo más que puedo, reconocer los códigos arquitectónicos, ¿verdad? Herencia española, no herencia española, adaptaciones al clima, por ejemplo, esta parte de arriba de las casas que permitía que con esas temperaturas la temperatura interior de las habitaciones no fuera tan pesada, y vemos cómo evolucionan para mantenerse en el tiempo con características muy similares hasta el día de hoy. Entonces, el personaje habita tanto las calles como la iglesia de forma multitudinaria, no hay pleitos, ¿verdad? No, es toda una alegría eterna. La gente colma en la barrera, que es lo que les decía que se llama correctamente el redondel, donde no cabe absolutamente ni una persona más, y empiezan a jugar valores tan importantes para mí como la sombra, la temperatura de la luz, que me motiva a encontrar esos personajes bajo esas circunstancias. Y reconozco gente que tiene un papel activo en la construcción de esa tradición, que lleva años, ¿verdad?, haciendo lo mismo, y que lo defiende desde la gastronomía como Taco con Chile, que es este señor que tiene más de 45 años de vender una comida que además es autóctona de Santa Cruz. Solo él tiene la receta, ni siquiera en Santa Cruz otra persona lo vende. Y también mujeres que han optado por renunciar a ese rol y que forman hoy en día parte de la tradición, que son muy importantes además porque tienen esa otra visión también de la tradición. Y pues desde luego, como buen fotógrafo documental, me siento muy motivado a distinguir a los personajes por sus características, por el aporte cultural que solamente su aspecto da, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica compartimos, ya no creo que sea una realidad actual, pero por ejemplo el poner estas calzas o estas reparaciones dentales de oro o de algún otro metal fue algo muy particular de muchas épocas, años anteriores, de algunas décadas atrás en Nicaragua y en Costa Rica. Eso nos identifica mucho. Pero las personas que se han dejado este tratamiento están ahora habitando Santa Cruz, Nicoya, Liberia, estos cantones cercanos a la frontera con Nicaragua, y yo espero por esas sonrisas, ¿me entienden? Yo espero siempre que yo pueda observar esto como una herramienta más para marcar ese tiempo, ¿verdad? Escojo a los personajes muy bien,
espero el momento para poder determinar esas características que los hacen esenciales. Es un trabajo complejo a nivel fotográfico porque yo nunca, jamás le pido a estas personas posar, ¿verdad? Aquí estoy trabajando con la cámara tal vez a la altura del pecho, como lo hacía Vivian Maier, como lo hacían las personas que trabajan con Rolleiflex, por ejemplo, que no tienen que ver por un visor para poder comunicarse. Entonces encuentro esta esencialidad, ¿verdad? Pero me tengo que acercar lo suficiente hasta sentir definitivamente una presión en el pecho de decir, uff, me estoy acercando mucho. Eso para mí es lo que crea ese ambiente, esa atmósfera que desde las fotos antiguas, ¿verdad? Puedo determinar que fue siempre importante. Aquí entramos para cerrar entonces al monumento, al Coliseo, ¿verdad? Que es donde suceden las grandes cosas. Y podemos ver aquí un Howard Cabalceta muy joven, ya inmiscuido en estos escenarios, con un protagonismo muy alto, donde podemos ver ya en el escenario la convivencia de todos los grupos etarios, de todos los niveles económicos y sociales. Aquí no hay ricos, no hay pobres, todas las personas defienden esos Bueno, ni lo dejo porque se me eriza la piel, honestamente, y nada más voy a tratar de pasar algunas de las imágenes para no quitar mucho tiempo más, en las que yo sinceramente considero que estar cerca es el mejor valor o más bien, el sacrificio más grande que he tenido que hacer como fotógrafo para poder identificar mejores, ¿verdad? Todo para mí es valioso, los personajes, el contexto, la hora, lo masivo, ¿verdad? Con la proxemia entonces estoy más cerca, de repente me veo en situaciones como estas, ¿verdad? Que yo no entiendo cómo llegué ahí, por dicho un compañero chileno con el que tuve la oportunidad de compartir ese año. Es una foto como del 2014 en la que yo usaba correa, ya hoy no uso correa en la cámara, pero me da risa cómo termina uno en estos aspectos y cómo es bien recibido, lo cual te permite llegar a este asunto, ¿verdad? Poder hacer un retrato como este. Y nada, para cerrar un poco de drama, me parece que es una de las cosas que me motivó más para estar cerca de la tradición y que ya con las montaderas de toros veo a partir de los registros del archivo de Luis Fernando Briceño, cómo es una situación que tampoco ha cambiado tanto. Yo me puedo sentir en esto, en este momento, a partir de presenciar estos otros, ¿verdad? Implica poner el cuerpo, como le digo a mis estudiantes en la universidad, estar cerca y querer conocer no se puede hacer con un 100-400, ¿verdad? Tenés que estar con un 50, un 35 milímetros dentro. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Verdad? Si no, todo es un exotismo. Tenés que sentir el miedo que siente esta gente, tenés que sentir el paso, ¿verdad? Del toro de 500 kilos o más alrededor tuyo, ver cómo la gente se emociona, encontrar esas sombras que definen más allá de lo literal, de forma abstracta, al animal, al símbolo, encontrar estas particularidades. Solo en Santa Cruz, que yo sepa, y en Rivas, en Nicaragua, se monta lo que nosotros llamamos guape, que es dos hombres montando uno en el cuello descalzo, con los cuernos prácticamente en el trasero, y otra persona de forma convencional, y ves esto solo en Santa Cruz, y lo ves todos los días. Es algo que hacen más de 120 años, ¿verdad? Y se hacen las fincas. Son personas muy valientes realmente. Quien se mete a un lugar de estos, a enfrentarse a un animal de 500 kilos, me parece como muy, muy de reconocimiento. Y para ir cerrando, el tema de la sombra me permitió en algunos años, dejé de practicarlo, ¿verdad? Cómo podía yo encontrar abstracción. Y como por 3 años me dediqué simplemente a hacer esto y a encontrar, gracias a la sombra, símbolos o más bien restos, pruebas más simbólicas, ¿verdad? Acercándome a los personajes, dándole valor a lo que estamos llamados como fotógrafos a considerar todo el tiempo, que es la luz y por ende la sombra, ¿verdad? Entonces yo viví asombrado literalmente varios años en los que quería ya dejar de retratar desde la literalidad y poder conservar también detalles
evidentemente a todas luces dramáticos de una actividad que no importa si estamos a favor o en contra, es sí o sí uno de los emblemas más particulares de esta, por lo menos de esta región, ¿verdad? Entonces tengo una serie de fotos de toros voladores, de montadores voladores, donde vemos esa parte surreal de toda tradición, porque yo no vengo a comentarles algo que ustedes no hayan visto reflejado en otros lugares, en sus países, ¿verdad? En sus regiones, sino que siento la oportunidad y la agradezco de poder comentarles cómo yo llego a esos momentos decisivos, ¿verdad? La teoría del maestro Bresson, donde podemos ver consolidada una tradición en el tiempo, ¿verdad? Donde yo tengo que estar muy cerca. El cacho, el cuerno de este toro, recuerdo que me pasó como a 3 centímetros del zapato, ¿verdad? Tratando de arriesgarlo lo mucho, lo poco que pueda, según me siento en ese momento, ¿verdad? Pero bueno, aquí les dejo otras imágenes ya de archivo en los que vemos que las cosas no han cambiado tanto, pero que se siguen respetando algunos de esos códigos y que definitivamente yo me siento muy orgulloso de poder documentarlo, de poder vivirlo. Aquí donde me ven, por dicha no fue mi profesión elegida, pero tuve mi oportunidad y mis oportunidades de montar toros más de una vez. Era prácticamente un mandato de la construcción de la masculinidad. Entonces fui presa de eso, por dicha me fui por otro lado, pero yo no estuve exento de este drama, ¿verdad? Que con alguna peripecia técnica uno puede potenciarlo un poco más y ver escenas como estas en las que uno nada más casi que no puede entender, ¿verdad? Entonces, cierro con lo que más me ha llamado la atención a mí, es el valor que tiene una vida, ¿verdad? Cuando te enfrentas a un animal de 800 kilogramos, he llegado a ver toros en Guanacaste, en Santa Cruz, de casi una tonelada, en el que yo sinceramente digo, bueno, ¿vale la pena vivir o morir? ¿Cuánto está la gente, verdad? Como dispuesta a dar, y veo escenas como estas en las que yo estoy simplemente 5 metros detrás de ellos. El toro puede elegir venir conmigo. Yo tengo que estar preparado para reaccionar, ¿verdad? Eso también me da accesibilidad a tomas impresionantes como estas en las que yo digo, bueno, el valor de la vida sí que no es el mismo para unos y para otros, ¿verdad? Y vemos imágenes como estas en las que espero que ustedes nunca se vean involucrados en una situación como esta, pero me ha tocado vivirlas, me ha tocado ver, tengo imágenes que no iba a compartir con ustedes porque siento que no viene al caso, donde algunos montadores se bajan del toro recogiendo sus órganos vitales, ¿verdad? Tengo eh, ese tipo de imágenes que son resultado de realmente poner la vida en juego para que la tradición se sostenga, ¿verdad? Eh, Cosas surreales, ¿verdad? Entonces, creo que con esto voy terminando. Esta es justo la última. Esta persona falleció después de este accidente. No tuvo ninguna cortada, no tuvo absolutamente nada, pero sus órganos vitales, con el cabezazo de 450 kilogramos a más de 80 kilómetros por hora, pues no lo aguanta cualquier cuerpo. Entonces, nada, termino con esto, agradeciendo muchísimo la oportunidad. Aquí están mis contactos, tanto el correo como el número de WhatsApp, por si tienen alguna consulta o duda, o si quieren un día venir a Costa Rica y acompañarme el 14 de enero a recibir al Santo Negro y empezar una travesía por una tradición que es de todos. Yo no considero que esto sea exclusivo de los y las santacruceñas, siento que es algo que es patrimonio de la región, que hemos podido defender y que vale la pena conocer. Así que muchísimas gracias y no sé si tienen alguna pregunta o duda. Gracias, Mauro. Terminamos al borde de la silla, literalmente, escuchándote y viendo esas imágenes. Pero aquí tienen algunos comentarios, algunas personas. Gabriela Núñez dice, felicitaciones por ese interés de investigar sobre la participación de la mujer en la educación, la literatura y la cultura de Santa Cruz. Gracias. Quisiera nada más complementar, Henry, ahí con que yo bueno, no yo,
creo que todos los y las fotógrafas le vemos mucho en absolutamente todos los temas a esto. Es que no es lo más, ¿verdad? Lo más normal empezar a contar historias así. Pero bueno, yo vengo de una familia matriarcal, ¿verdad? Tengo tías todavía de 85 años que me reciben y me enseñan, ¿verdad? Entonces no puedo ser mezquino con eso, así que agradezco el comentario. Gracias, Mauro. Aquí hay un comentario que se sale un poquito del tema. No sé si tenés conocimiento sobre ello. Tal vez no sea parte de tu tema, dice Renan Mairena, pero me gustaría saber cómo se origina esa forma de pronunciar la R que solo ustedes tienen ustedes, o sea, los ticos. ¿Es propio de alguna zona en particular? He oído que algunos lo hacen más pronunciado que otros. Saludos, excelente presentación histórica de Santa Cruz. Muchas gracias. Sí, tengo datos sobre esto. Esto es un vallecentrismo. Si vos te vas a la región de Limón, a la provincia caribeña, o te vas a Punta Arenas, que es el Pacífico Central Sur, o a Guanacaste, que son las 3 provincias de Costa Rica fuera del área metropolitana, no lo vas a encontrar, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de hablar en Guanacaste, en la parte baja, ¿verdad? Porque Guanacaste tiene bajura y tiene altura, la parte de los volcanes y la montaña. Pero en la bajura, nosotros más bien hacemos compresiones como las hacen en Nicaragua. Por eso a mí me encanta ir a Nicaragua porque siento que puedo hablar como hablaba cuando era carajillo, cuando era un niño, ¿verdad? Entonces, nosotros pegamos, en el Valle Central se dice las 11, en Guanacaste decimos las 11, ¿verdad? Ese tipo de cosas no son estrictamente propias de Costa Rica, es una gran pregunta, es algo que está muy enfocado en el Valle Central, desde luego. Bien, y luego finalmente, felicitaciones. Perdón. Felicitaciones, José Antonio Arias Peláez dice, felicitaciones. Mi pregunta es si tiene financiamiento su investigación. ¿Dónde se resguarda su trabajo de investigación? ¿Libros, tesis, bibliotecas, otros? Esa pregunta es maravillosa y quiero que nos reunamos para ver dónde conseguimos fondos. Como me presentó muy bien Elías, dice como autodidacta y autogestionando, ¿verdad? Porque esto viene literalmente de una situación muy personal. O sea, yo con esto estoy averiguando más de mí que de la historia, ¿verdad? Así yo puedo entenderme a mí mismo. Entonces, nada, yo nada más me voy a asegurar de que esto vaya al Museo Nacional en algún momento, que es el que recibe, el Museo de Arte Costarricense recibe todo un reservorio de imagen de las tradiciones de la cultura costarricense. Entonces en algún momento me acercaré, pero de momento está en mis redes, perdón, en mis archivos, muy bien reservado y también en la nube. Entonces de momento está esperando. Bien, y te cuento que ya alguien aceptó, recogió tu invitación. Mariano Hernández de República Dominicana dice, desde ahora te llamo y quiero aceptar tu invitación para ir a Costa Rica. Y además está decirte excelente presentación. O sea, vienen de República Dominicana ya. Bueno, me encantaría, me comprometo públicamente a que vas a conocer y a comer y a bailar y a disfrutar de algo que es tuyo, tan tuyo como nuestro, ¿verdad? Es de todos y de todas, así que esperaré el mensaje sin duda alguna o la llamada. Bien, gracias. Bueno, no, Evadina dice, perdona, estoy leyendo una que se me había pasado. Excelente presentación. Me llamó la atención que en una fotografía de archivo el pueblo solicitara su línea directa a la capital. Es interesante ver cómo un pueblo tan tradicional y rico en cultura no tenía ese servicio antes. Edgar Umaña. Edgar, bueno, conozco, o sea, ojo clínico de fotógrafo sin duda alguna. Estoy tratando de buscar la foto para ubicarla. Yo no quise hablar de ese detalle, es una valla que está ahí encima, ya se las voy a mostrar. Pero qué interesante, aquí está, vean. Evidentemente era un pueblo, como les decía, muy culto, era un pueblo que sabía sobre, y quiénes, de dónde viene esto, de las mujeres que se encargaron de educarlos, ¿verdad? De educar a mis abuelas, de educar a mis abuelos.
Entonces, tanto así que yo no sé si los conté, pero hoy Santa Cruz es el cantón de Costa Rica que más produce educadores a nivel nacional, ¿verdad? Hay educadores santacruceños en Golfito, que es en el sur, en todo el país. Entonces, esto ha hecho que Santa Cruz, históricamente, por lo menos los últimos 100 años, haya exigido al gobierno, y por eso la presencia de los diferentes gobiernos en este cantón, porque sí han sido muy reclamones, de fijo que sí. O sea, con eso y con la conservación del ambiente, de sus playas, algunas cosas se han salido de la mano, pero qué buena observación, Edgar. Claro, claro que es importante eso. Marlen Zárate, gracias. Excelente presentación. Esa pasión que Mauro transmite por la foto documental es contagiosa y por eso muchos de los que hemos sido alumnos amamos documentar. No puedo decir más nada, Marlen. Muchísimas gracias. Realmente lo que yo pueda contarles va a venir siempre del pecho, ¿verdad? No es, por eso no hago bodas, ¿saben? O sea, respeto mucho a la gente que hace bodas, pero no me entusiasman tanto como meterme a estar con toros cerquita. Entonces, nada, lo hago con mucho cariño y seguimos adelante, Mar, ya sabes. Evadina, excelente presentación. Felicitaciones, muchas gracias por compartirlo. A Laura Bahamón, felicidades Mauro, gran documentación, se nota la pasión y amor por lo que haces, qué bonito. Sergio Velázquez, Mauro, excelente presentación, qué bueno verte, ya anoté tu WhatsApp y reconectar. Buenísimo, gracias Sergio. No te veía desde hace años, un fotógrafo guatemalteco que aprecio montones, del cual aprendí muchísimo cuando estuvimos muy cerca, así que me alegra muchísimo, muchísimo verte aquí presente, no me lo esperaba, y a todas y a todas de verdad, o sea, gracias por el espacio, no sé cuántas personas se pudieron conectar, pero de verdad escríbanme si les parece algo esto interesante, si quieren compartir particularidades que tengan en sus países, en sus regiones, y principalmente si me quieren invitar, yo iré muy feliz, sin duda alguna. Así que los quiero mucho, muchísimas gracias y nada, aquí estamos a la orden. Bien, Mauro, muchísimas gracias. Ha sido sin duda, una charla justo para un sábado a esta hora. Así como refrescante, rica, sabrosa, que en cierto momento, lo que te decía hace un inicio, estuve en el filo de la silla, literalmente. Primero por tus fotos y segundo por tu narración. Tenés un verbo excepcional. Qué lindo, Henry, gracias, te lo agradezco mucho. Yo respeto mucho tus opiniones y sin duda alguna esto viene como, uff, ¿verdad? Lo preparé con mucho amor. Vi más de 15,000 fotografías de Wow. archivo, pude llegar hasta el final. Me comprometo que más adelante les comparto más o prepararé otro, pero este es un proyecto en construcción, ¿verdad? Yo no sé cuándo voy a parar, si cuando cumpla 20 años haré un libro o no sé qué va a pasar o simplemente lo heredaré, porque realmente así como llegaron estas imágenes a mí, yo siento la responsabilidad de también transmitirlas, así que cuenten con ellos, si una foto les gustó, se las puedo enviar, si la quieren imprimir, y no sé, ¿verdad? Lo que quieran, el material que uno crea al final de cuentas es público, no es de uno, y esto no es mío, esto es de ustedes también, así que feliz, muchas gracias por el espacio. Yo, Gracias. yo sí voy a aprovechar para expresar mi resentimiento público con Mauro. En el marco del 200 aniversario de la anexión del partido de Nicoya, este material merecía haber hecho una sesión solemne del fotoclub en esos días. Entonces, pues bueno, lo voy a aceptar un poquito retardado, pero, pero no es perdonable que lo tuviera guardado. Pues que cheque lo compartimos y esperaremos la segunda parte, Mauro. Así es, cuente con ello, que ya estoy trabajando en eso, o si no les mando el libro cuando esté listo, pero créanme de verdad que esto ojalá llegue a donde tenga que llegar, a donde sea bien recibido, porque esto somos nosotros. Esto es Latinoamérica, esa mezcla hermosa de cosas que no hay que buscar en lo puro, esto ya es de otras épocas. Nosotros somos una mezcla de todo y me quiero cerrar ya esta participación con creamos más en nuestras raíces. Busquemos más de dónde venimos y les aseguro que podríamos vivir un poquito más
no sé si la palabra es contentos, pero sí satisfechos y orgullosos de lo que se hizo para que nosotros pudiéramos estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Entonces, hacemos un receso de 5 minutos para seguir con la siguiente charla de Ezequiel García desde Argentina. Entonces, damos un chancecito para que alguno quiera aprovechar para irse a hacer lo que Henry necesitaba hacer en el borde de la silla y tomarse un poquito de agua. Bueno, volvemos en 5 minutos. Elías, Señor, hola. Desde dime. Guatemala quiero felicitar por la charla, la verdad que me encantó. Sentí mi familia es de, ¿qué le decimos? Finca. Y vi muchas cosas que me recordaron cosas lindas. Pero aparte de eso, quiero recordarles que hasta hoy a las 12 de la noche tenemos para subir fotos y darles una excelente noticia en primicia, Elías. Rompimos récord de ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos participación. en la participación? Rompimos récord de participación para el concurso de fotos. Entonces, quería contarles eso. Sí. De verdad que me pone muy feliz porque quiere decir que estamos creciendo. Y a ver, ¿qué dice Dios hasta dónde llega este proyecto? Pero, pero tiene muy buena pinta de que va a crecer muchísimo. Va para arriba. Muchas gracias. Exactamente. Y Hola, hola, buenas noches. Yo también quería felicitaros en nombre del Club de Fotográficos de Panamá. Coincido con Henry de que realmente para un sábado a la noche, cena en casa, ha sido la charla perfecta, la verdad que ha sido idónea. Felicidades. Muchas gracias, de hay que verdad, terminar de ojalá, comer. de verdad, les agradezco mucho. Excelente.